Hay una cosa del sanchismo que yo creo que va más allá del zapaterismo, es van con la chorra fuera. Yo lo que no entiendo es muy bien la diferencia entre lo que hace la reportera del programa de Cintora, lo que hacía Caiga quien caiga y lo que hace Vito Quiles. Me llama el golpista a mí una persona que está metiéndose 250.000 euros al año de la televisión pública. ¿Tú vivías en Valladolid cuando Óscar Puente era alcalde o no? La corrupción periodística es una cosa del día a día y absolutamente evidente. Pedro Sánchez ha ido dando ínsulas a todos sus amigos. El tema de los hidrocarburos y la figura de Víctor de Aldama. Es decir, todavía no sabemos exactamente hasta dónde llegó Víctor de Aldama. Cualquier contertulio de este país te puede decir que cuando estás en determinadas tertulias, los ministros escriben con mensajes. Y a partir de ahí presionan. Entiendo que habrá una parte de los medios de comunicación que en el periodo entre el lunes que grabamos la entrevista y el día que se publique, se empeñarán en intentar apagar el fuego con respecto a Cerdán. Creo que es necesaria una purga completa de corrupción dentro de una sociedad cada vez más podrida. ¿Cómo valoras la etapa al frente de la corporación de José Pablo López, que ya estuvo, creo que 2 años antes, del 22 al 24, como director de contenidos generales de Radio y Televisión Española? Sí, fui comunista. Fui además rozando lo punky, ¿eh? Se habla mucho, como no, de la corrupción política, o sea, de los que meten la mano en la caja, o de los que se enriquecen, o de los que hacen un uso ilícito de la pasta, pero se habla menos, mucho menos, entiendo, de la, por así decirlo, corrupción periodística, entiendo. ¿Ya nos vamos a meter en problemas? Sí. Desde la primera pregunta. Desde la primera pregunta. Sí, claro. La corrupción periodística es una cosa del día a día y absolutamente evidente. Sí. De hecho, es muy curioso. Pedro Sánchez llegó al poder con aliados mediáticos que se cuentan con los dedos de una mano. De hecho, es muy curioso porque uno de ellos era Jordi Évole, que si recuerdas, cuando lo habían echado del partido, sí, él fue al programa de Évole y dijo que había una conspiración de la Telefónica de César Adierta y del Grupo Prisa contra él. Y de hecho el Grupo Prisa había publicado un editorial con Antonio Caño de director. Insensato sin escrúpulos. Insensato sin escrúpulos. Y de hecho habían tenido que enviar una especie, creo que fue el Consejo de Redacción del País, advirtiendo de que ese tono les hacía perder suscriptores. Y el propio director había mandado un correo electrónico a los suscriptores para reivindicarse la independencia del diario, porque se había montado un escándalo tremendo. Joder, fue cuestión de pocos días y a Pedro Sánchez le salieron amigos como alguien que le toca la lotería. Es una cosa impresionante. Y solo cuando le vieron flojear, que fue después de la primera de las 2 comparecencias que tuvo, cuando salió lo del asunto de Santos Cerdán, del informe de la UCO, solo cuando le vieron flojear empezaron con los famosos cartelitos de Ferreras, con algunos artículos del País en los que, claro, yo creo que pensaban que había un hombre muerto ahí, y empezaron a denunciar que era muy difícil seguir en el gobierno si tenía dentro de Ferraz ese tipo de cuestiones, por llamarlo de alguna forma. Pero es muy curioso lo que ha pasado en esta última semana porque, como el bicho resiste, hay quien parece que también ha dicho, uy, pasito atrás. Eso es un ejercicio de corrupción, eso es que iba a decir, es una inmoralidad, es muy poco honesto. Pero es que en realidad es corrupción. Tú no puedes dibujar... Si tú dibujas una realidad diferente a tus lectores en función de lo que creas que te convenga, porque al final esto no son reflexiones éticas o cuestiones que se debatan en reuniones en los periódicos. Estos son, ojo, cuidado, que el Estado es el principal anunciante de los medios de comunicación, las administraciones en general, a ver si el bicho sigue y me hace lo que le ha hecho a los pseudomedios, que nos ha secado de publicidad institucional. Claro, además es una corrupción, digamos, que siempre queda impune, o sea, que siempre se olvida. Que no hay gente muy entregada a la causa que pasará la tormenta y vendrá otro presidente, otro cargo político, y se reajustarán. Siempre ha habido de izquierdas y de derechas, se irán reajustando. O sea, siempre salen limpios de polvo y paja. Bueno, a mí de todas maneras lo de esta legislatura, este ciclo, mejor dicho, me ha parecido absolutamente sorprendente. Es decir, vamos a ver, Carlos, todo esto empezó, se sabe que Begoña Gómez nos lo ocultaron unas semanas, que estaba investigada, si recuerdas. Manda la carta a la ciudadanía, sí, y aparece una serie de compañeros que firman un manifiesto, sí, contra el golpismo judicial y mediático, señalándonos a nosotros. Es decir, entre los medios de comunicación siempre había habido rencillas. Esto del perro no come carne de perro es mentira, los medios. Pero es verdad que no había habido unos compañeros enfrentándose a los otros porque al gobierno le convenía.
Y a partir de ahí se desencadena una especie de cacería contra los pseudomedios, contra la pseudoinformación. Vosotros sois la máquina del fango. Y es muy curioso porque, por ejemplo, cuando eso sucedió, se acababa de equivocar Infolibre y había adjudicado una pertenencia a la mujer de Núñez Feijóo a una fundación en la que no estaba, una empresa en la que no estaba, que era Sagardelos. Pero eso es un error. Eso no formaba parte de una campaña. En cambio, los errores de los pseudomedios forman parte de una campaña de poderes oscuros, de lobbies oscuros, para desacreditar al gobierno, para intentar tumbar al gobierno. Y así ha sucedido durante todo este tiempo. Entonces, claro, cuando tú haces eso porque al gobierno le conviene en ese momento concreto, tú estás siendo un vendido. Tú estás siendo parte del problema, estás siendo parte del gobierno, estás siendo un propagandista más. Y eso es una corruptela. Y luego pasa una cosa que creo que no está muy bien explicada. Vamos a ver, a partir del año 2007-2008 se desencadenó una tormenta perfecta con los medios de comunicación. La publicidad cayó en tan solo unos meses el 40% por la crisis económica. Esto es muy sencillo. Si las empresas creen que no van a vender productos, no se anuncian. ¿Para qué? Y a partir de ahí siempre van como una especie de un trimestre por delante, generalmente. Es decir, el palo a los medios lo reciben antes que la propia economía, muchas veces. Sí. Y luego a partir de ahí lo que sucedió es que los formatos se dejaron de vender. No se vendían periódicos porque la gente empezó a mirar todo en Internet. Y en Internet los periódicos les cuesta muchísimo rentabilizarlo. La diferencia más o menos es 1:5, 1:7 entre el dinero que sacaban los periódicos en Internet y el que sacaban anteriormente con el formato papel. Y a partir de ahí ¿qué sucedió? Las redacciones se adelgazaron, el periodismo empeoró, los sueldos bajaron y eso implicó que coincidió con otro fenómeno que fue las televisiones entre producir una serie y hacer una tertulia dijeron, coño, si nos ha bajado la publicidad un 40%, vamos a poner aquí a 4 fenómenos a hablar de lo que sea, de lo que fuere, y es mucho más barato que producir Águila Roja, yo qué sé, por ejemplo. Y a partir de ahí, eso lo que sucedió es que los periodistas vieron que ahí podían sacar un sobresueldo. ¿Qué sucede? Que los partidos, cualquier contertulio de este país te puede decir que cuando estás en determinadas tertulias, los ministros escriben con mensajes. Y a partir de ahí presionan. Y evidentemente no es casualidad, por ejemplo, que en una de las conversaciones de una de las múltiples familiares de José Luis Ábalos dijera que Santos Cerdán le había ofrecido sentarse en determinadas tertulias a cambio de comprar su silencio. ¿Con cuántos periodistas pasa eso? Entonces, claro, si sabes que estás ahí, que en el periódico en el que estás tu sueldo ha bajado en los últimos años, o a lo mejor tu sueldo es de miseria directamente, pero esa tertulia te la prometen a cambio de decir determinadas cosas o de no decirlas, pues a partir de ahí, ¿eso en qué deriva? En que la gente que lo ve tiene un mensaje completamente alterado, distorsionado y corrompido, porque la persona que se lo dice está corrompida, vendida, como lo quieras llamar. Y eso es así. Hay periodistas vendidos en cada tertulia de este país. Sí. Información de Sargadelos, que utilizó, por cierto, María Jesús Montero en sede parlamentaria en el Congreso, acusando a Feijóo de la mujer, nunca retiró. Como la bomba Lapa. La bomba Lapa del... Otra. Es Capitán Bonilla. Siempre decía, el Capitán Bonilla... Aparte, la tesis siempre... el esquema es el mismo. Ayuso quiere matar a Sánchez. Básicamente venía a decir eso, porque era el Capitán Bonilla pagado ahora por la Comunidad de Madrid con 90.000 euros. Como si Ayuso hubiera dicho, este para mi equipo. Ayuso igual ni te conocería, igual ni le conoce. A lo que yo pensé, de todos modos, 90.000 euros, es decir, todavía le queda un trecho para llegar a cobrar lo que cobra, por ejemplo, la antigua directora del Plural como consejera de Radio y Televisión Española. Pero es que esa fue la más maravillosa de todas. Es decir, hecho, todavía 90.000, ¿a cuánto cobra? ¿Cuánto cobra una consejera? Pues son más de 100.000 euros. Depende de condiciones particulares. Pero, es decir, esto es maravilloso. El Plural es un libelo. Es un libelo, ya está, no pasa nada. En todas las sociedades hay libelos, hay periódicos de partido. Pero es curioso porque ese periódico, evidentemente, ahí hay manguera. El manguerazo es, la manguera emite un agua que es el chorro de dinero público. Y es evidente que el partido ha apoyado ese periódico. Entonces, y se puede apoyar de diferentes formas. Hay un punto, ya no solamente es que se invente lo de la UCO, o lo manipulen, que es peor, porque si te lo inventas en realidad, bueno, la gente va a saber que es un relato. Es decir, si dices de repente que el general coronel Balas tiene alas, pues la gente dice, vale, se ha inventado que tiene alas. Pero en realidad, si dices lo de la bomba Lapa, manipulas, quitas los mensajes, eso puede tener más
como la sociedad es una cámara de eco, son diferentes cámaras de eco entre la gente que está ahí en tu cámara, eso a lo mejor tiene efecto. Y así metes el cóctel Ayuso, pues ya está, o sea, directamente. ¿Qué puede faltar aquí? Era perfecto. Claro, eso es. Pero hay otra que es todavía que sucedió en aquellos días, que es la de los 2 DNIs del juez Peinado. Sí, es verdad. Y cuando la gente se rió, era tan vergonzoso que la gente se rió, pero antes habían estado en su casa, en Ávila, la provincia de Ávila, la casa del juez. Y luego ya publica lo de los 2 DNIs. Y ya cuando ven que hacen el ridículo, dicen, bueno, es que esto puede pasar que sea los espías tienen 2 DNIs al final. Es decir, ya estaba el juez que está juzgando a la esposa del presidente, a lo mejor es un espía. ¿Un espía de qué? Ruso. Es decir, Ruso. Ya, o sea, venga, seguimos. Sí, por decir. Pero cuando hicieron ya el ridículo, no rectificaron jamás y ya, claro, había que pagar los servicios prestados a Angélica Rubio. Se reparte en Televisión Española, el Consejo de Administración, y le premian, pues eso, con una ínsula. Pedro Sánchez ha ido dando ínsulas a todos sus amigos. Y a Angélica Rubio le corresponde eso, que es desde luego un trabajo mucho más agradecido que estar entre el periódico y las tertulias. Es el mero hecho de ir a un consejo de administración al mes, a las comisiones del consejo, y evidentemente cuando a ti te pone un partido para estar en un consejo tienes que levantar la mano, porque si no te haces al propio partido. Y ya está, la vida te la garantizan. Solamente tienes que hacer una determinada misión cuando el gobierno te lo pide, o cuando el don te lo pide. Esperen todavía, que queda más. Queda más, pero antes vamos a hacer la pregunta de rigor, que estamos en el purgatorio, hacemos siempre la pregunta de rigor, y ahora vamos ya con todo. Aquí hay madera para cortar, tenemos aquí una cosa, tenemos aquí para prenderle fuego a todo, ¿no? Siempre preguntamos, Rubén, estando en el purgatorio, por la relación con la fe de los invitados. ¿Cuál es la tuya? Mira, si te digo la verdad, sé que hace siempre esa pregunta y no me la había preparado, pero mira, te voy a decir una cosa. A los 18 años yo era muy radical, Sí. y fui a la sede del episcopado de Valladolid, que eso ya es, o sea, dentro de lo conservador es un nivel más. Sí, sí. Y apostaté. Y te daban un papelito y te decían, bueno, que sepas que no vas a poder ser padrino de bodas, no vas a poder casarte, salvo que, bueno, pues vuelvas a volver al proceso. Sí. Y claro, yo era ateo, era comunista. Anticlerical, dirías, ¿no? ¿También? No, tampoco, ¿no? Yo no he sido nunca Vale, vale. nunca he sido antinada, por Vale, mucho vale. que luego nos definan así. Bueno, yo nunca he sido antinada, en realidad. Pero bueno, digo, yo no vengo nunca a misa, no tengo ningún tipo de relación con la iglesia, pues bueno, creo que lo más lógico es apostatar. Pero luego, poco a poco, he ido descubriendo fe y bueno, creo en el lado trascendental de las personas. Tengo infinitas dudas al respecto, pero bueno, creo que es un camino por recorrer. Sé que esto queda como un poco en determinados círculos del mainstream, queda como un poco conservador o algo, pero no lo considero conservador en absoluto. Es simplemente preguntas en lo personal, un lado personal, espiritual. Cualquiera lo diría al verme, pero es así. ¿Comunista? ¿Dijiste? Fui. Sí, eso es. ¿Y cuándo Escribí un artículo de eso. ¿Cuándo dejaste? Por el camino. A ver, es verdad, por ejemplo, cuando visitas, yo qué sé, Phnom Penh, la capital de Camboya, y de repente te dicen que estás en un centro que ha sido de tortura, Sí. sabes que los Khmeres rojos fueron como la derivación más punky del maoísmo. Y en ese centro entraron 20.000 personas, salieron solamente vivas 7, y uno de ellos es el que les pintaba los retratos de las torturas a los torturadores de Pol Pot. Entonces hay algo, evidentemente, que te empieza a chirriar. Cuando empiezas a leer sobre el papel de los tontos útiles con respecto no solamente a la Unión Soviética, sino es muy curioso porque dentro de ese centro había una visita a los templos de Angkor en el que estaba Noam Chomsky, por ejemplo. Luego Chomsky se arrepintió de haber apoyado a Pol Pot. Pero ya empiezas a ver que todo ese discurso intelectual que te hacía ver que realmente detrás de ese discurso había una justicia social, joder, que no quiere el reparto de la riqueza cuando es joven, sobre todo cuando no tiene dinero. Sí. Luego ya parece que cambia, pero como no tengo dinero tampoco, pero bueno, según veo, concluyo, cuando tienes dinero no apuestas por eso, pues lo vas desterrando. Y hasta la situación actual, que es la de absolutamente descreído. Creo que es necesaria una purga completa de corrupción dentro de una sociedad cada vez más podrida, en cada paso burocrático. Creo que hay un porcentaje de corrupción que va siendo cada vez más inasumible, pero evidentemente estoy a la antípoda de todo eso. No sé en qué lugar me sitúa eso, porque
No creo en el anarcocapitalismo ni todas esas cosas que ahora la gente piensa, ni soy conservador, pero es decir, quizá liberal, porque no me tengo que meter con las decisiones personales de nadie, ni en la fe ni en los usos y costumbres. Pero sí, fui comunista, fui además rozando lo punky, ¿eh? Rubén Arranz, bienvenido al Purgatorio. Se sanó, ¿no? Hay gente que sigue con ciertas ideas. Bueno, gente que sigue, que hemos tenido ministros que, a ver, comunistas, pues digamos que tenían pues una base, cierta base o cierta inspiración, que después lo lleven a la aplicación, pues... Pero mira, esto es muy curioso, es decir, la sociedad debería funcionar en este sentido como funcionan los grupos de amigos. En mi grupo de amigos hay gente de Podemos, sí, y gente de Vox. Uh-huh. Lo peor es cuando alguien se atribuye la superioridad moral por pensar como piensa. Y ahí es donde empieza la distorsión. Y generalmente ha habido cierto mensaje con respecto a... ¿cómo decían los de Podemos? Se me ha ido el concepto que ellos utilizaban. Lo de la decencia. Uh-huh. Ellos siempre hablan de la justicia y de la decencia como si solamente fueran patrimonio de su forma de pensar. Sí. Entonces hay un punto que dices, no, mira, hay gente que están tus antípodas que también es decente. A lo mejor un tipo es juez, a lo mejor otro tipo, no sé, es cuidadora del hogar. Uh-huh. Pero tú no eres el que tiene el monopolio de la decencia. Y esa izquierda nacional tiene como ese deje de yo tengo la legitimidad, yo tengo la decencia, y quien no piensa como yo está en un extremo. Y a lo mejor no está en un extremo, simplemente es un tipo normal, no sé, que se dedica a hacer las labores tan complejas que requiere la supervivencia. Bueno, yo recomiendo a la gente, ahora voy a recomendar otro canal que no es de The Objective, pero bueno, hay un fragmento de vídeo que me ha parecido ilustrativo y terrorífico a la vez, que igual lo has visto, que es, hay un podcast que se llama El sentido de la birra, donde ha estado Pablo Iglesias. El tipo, creo que sea, el entrevistador creo que se llama Rubén Moya, no sé, perdóname si me equivoco en el nombre. La conversación que tiene Iglesias con Rubén, recriminándole a Rubén que llevase a su podcast a Bertrán Endongo y poco menos que llamándole colaboracionista con los nazis en esta cosa. Y se le pone, creo que esto lo dijo Soto Ibars, se le pone a Pablo Iglesias una mirada de chequista de te quiero fusilar. Claro, pero... Eres mi enemigo. Es decir, aparte de la mala educación de ir a un podcast y recriminarle del podcast, que poco menos que es colaboracionista con los nazis. Eso se le pone una mirada y dices, una soberbia, y dices, joder. Digo un poco terrorífico porque Iglesias ha tenido poder. Con lo cual dices, joder, ha tenido poder. Mira, exterminaría a la mitad de la población. Es que eso es alucinante. Mira, el día de las elecciones, yo no sé si recuerdas un fragmento de Hannah y sus hermanas, en el que creo que es Hannah y sus hermanas, en el que Woody Allen de repente dice, a ver, yo es que me empeñé en encontrar la fe. Y se fue a ver un rabino. Dice, a mí es que esto tampoco me cuadra. Me gusta más el mensaje católico porque en realidad, como creen en el perdón, y yo soy especialmente torpe y especialmente dado, bueno, pues a lo de meter la pata, sí. Especialmente en cuestiones sentimentales, decía, pues a lo mejor es mejor esto, pero tampoco me convencía un poco. Entonces, y es muy curioso porque esa lógica creo que hay que aplicarla un poco a todo, verlo siempre con descrimiento, pero con cierta mirada inocente. Y Pablo Iglesias, bueno, aparte de ser el tipo más inconsecuente de la política nacional, creo que no tiene una mirada especialmente limpia sobre determinados asuntos. Y es muy curioso porque, no sé si recuerdas la anterior campaña electoral. La derecha madrileña, sobre la que muchos no tienen ninguna mala palabra. A mí me parece completamente sorprendente que de repente te hagas fan de un partido político, sí, o grupo y de una corriente, por muy carismática que sea una líder, como yo creo que es Díaz Ayuso. Ayusos, sí. te hagas Ayuso. Pero ellos de repente se empezaron a acordar de la población latina. Sí. Y yo vivo en Tetuán, por cierto, barrio que de verdad, con un porcentaje de población latina gigante y donde no creo que haya especiales problemas. Y me fui el día de las elecciones a la misa evangelista, es que me recordó un poco a ese ejercicio de cosa que recomiendo, misa evangelista que había en Usera, de una pastora, que además no estaba ese día. Yo me quedé decepcionado porque esta era como un poco de casi la faraona de los evangelistas de Usera. Y era una cosa alucinante. Era un sitio, digo, a ver, esta gente que le llaman ultraconservadora, a ver qué hacen en sus misas. Y era alucinante. Primero había enormes filas de asientos, cada uno con
para posar la Coca-Cola o la bebida dentro del asiento, porque las misas duran varias horas. Casi como un cine, ¿no? Era como un programa de televisión, como el diario de Patricia, pero en plan o como un magazine, el de Terelu Campos, de Telemadrid en su día. Y había una banda de música, pero había como 10 miembros, sala insonorizada para la batería, para que no les destruyeran a los tímpanos a los que iban a la misa. Y luego había como una sección, he visto a Jesucristo. Y aparecía una señora, que era buenísimo, la pastora de sustituta, decía, esta señora acaba de ver la luz, dice, sí, porque mi marido era muy infiel, me acabé divorciando y me refugié en Cristo porque me dolía. Entonces al final te das cuenta de que muchas veces quien se acerca tanto a esa espiritualidad, enlazando con tu anterior pregunta, como a corrientes como las de autogestión, que cuando yo era supercomunista, primer curso de la universidad, íbamos ahí porque eran como los falasterios de Orwell que se organizaban, y ahí era como no necesitamos más que lo que nos aporta este grupo. En realidad todos buscan lo mismo. Dentro del terrible ejercicio, cansadísimo ejercicio de supervivencia, ciertas abrazaderas para no caer o para intentar sentirse un poco, intentar tener cierto sustento en un grupo o en una especie de creencia. Y en realidad si Pablo Iglesias se diera cuenta de que a lo mejor la gente que va a esa misa es la que tiene un poco el mismo objetivo interior que la gente que va a un mitin suyo, de encontrar algo de consuelo, de alivio en el grupo, a lo mejor le cambia un poco la percepción de todo. Y también me acuerdo de la última campaña en la que se presentó Pablo Iglesias, que fue en la Comunidad de Madrid, contra Ayuso 2023, 2022. 21, perdón. Sí. ¿Cómo pasa la vida? Sí, y me acuerdo que el spot era que hable la gente. Que ya han hablado los ricos, ahora que hable la gente. Pues nada. La gente habló. La gente habló, joder. La gente habló y echó a Pablo Iglesias de la política, poco menos. Bueno, Rubén, como muchos lo conocerán, leo su biografía. Vallesolitano para bien, dice. Ha vivido el periodismo a 10.000 kilómetros y a 500 metros de su casa. En la agencia EFE, estuvo en Voz Populi también y ahora en El Independiente, donde sobre todo cuenta historias de economía y de medios de comunicación. Ya que mencionaba antes el nombre de Bertrand Endongo, empezamos si quieres por ahí, después tocamos mil palos, pero ¿qué te parece lo que hacen y cómo lo hacen? Principalmente dos personas de las que se habla mucho, tienen mucho seguimiento en redes, tanto para críticas como para odios exacerbados, para gente que le fascina, para gente que lo ve como una especie, no sé, de caiga quien caiga, de derechas. Hablo sobre todo de Vito Quiles y de Bertrand Endongo. A mí no me gusta especialmente ese periodismo. Yo no sé el periodismo que haría ni el periodismo que me parece que es más útil. Creo que es mucho más útil bucear en el registro mercantil o leer los papeles si tú quieres molestar al poder, y me refiero no solamente al político, sino también al económico, que hacer preguntas indiscretas por la calle. Dicho esto, tienen todo el derecho a hacer las preguntas indiscretas que les dé la gana. Otra cosa es lo que hace, por ejemplo, Ndongo, como cuando aquel encuentro, duelo de titanes, con Antonio Maestre, el que fue directamente a buscarle, y el otro le encontró también porque estaba como pues un afán bastante parecido. Yo lo que no entiendo es muy bien la diferencia entre lo que hace la reportera del programa de Cintora, lo que hacía Caiga quien caiga y lo que hace Vito Quiles. Por eso tampoco entiendo muy bien por qué la respuesta es diferente cuando lo hace Vito Quiles que cuando lo hacía la reportera de Caiga quien caiga. Hay alguno que ya se ha dado cuenta y ve que hay un género ya no solamente periodístico, sino emocional y hasta cómico en algunas preguntas con Vito Quiles. De hecho, no sé si viste la famosa entrevista a Ábalos en Valencia, que fue memorable. Es cumbre. Es enorme. De periodismo, bueno, entretenimiento sobre todo. Sí. Porque eso es entretenido de ver. Primero porque Ábalos, que podrá ser lo que sea, tiene cierto carisma. Voz cazallera, modo de actuar, digamos, peliculero. Estoy más delgado porque tengo que cocinar, yo decía. Sí. Y luego se descubrió que iba la señorita a su casa. Cuando le dice a Quiles, ¿tú tienes novia o novio? Que yo no me meto. Es un jugón. Sí. Es un tipo que es adictivo verlo a Ábalos. Pero es que es adictivo cuando sale en la declaración, ya no con Vito Quiles, sino en el Congreso, cuando detuvieron a Coldo y dice, joder, no sabía nada, me he quedado asombrado, tal. Sí, es de Oscar. Habíamos perdido un poco la relación. Es de Oscar. Sí. El tipo, de verdad, es una cosa de quitarse el sombrero. ¿Cómo puede ser tan bueno mintiendo? Había metido es que, claro, cosas... Coldo, que era un tipo, le escuchas hablar y si escuchas las conversaciones que filtró la UCO,
bueno, filtraron las partes a partir de los pinchazos de la UCO, es que pronuncia varias veces la frase te parto las piernas. Una persona que tiene en su discurso habitual el te parto las piernas, acabó de consejero de Renfe Mercancías. Sí. Que Renfe Mercancías mueve millones de toneladas todos los años. Y dices, ¿qué aportaba Koldo aquí en este Consejo de Administración? A mí eso, por ejemplo, hacerme esa pregunta me parece más relevante que perseguir a Mónica García por la calle. Dicho esto, están en todo su derecho de hacerlo. Y dicho esto, que quienes quieran censurarlos son los que dan premios. Es que eso me parece escandaloso. Periodistas parlamentarios dan premios cada año a los políticos. Los ves además, evidentemente hay una inclinación más a premiar a los políticos de izquierda, están en todo su derecho, pero no es un ejercicio objetivo. Como tampoco puede ser objetivo, y perdona que lo diga, el mero hecho de que alguien se intente atribuir las esencias, las mejores esencias del periodismo, cuando se mete 1.000 euros al mes de Televisión Española o más, se mete 450 euros por tertulia alguno, y ya a partir de ahí, oye, tienes un nexo con lo público. Ya a partir de ahí tienes un nexo con lo que de las arcas públicas, el tesorito ese del cofre, sale cada mes para distribuirlo a los diferentes gastos del Estado. Y a partir de ahí, si te está pagando el Estado, tú pierdes una parte de tu objetividad. Y puedes venir con un discurso diciendo que tú eres independiente, que en realidad nadie es plenamente independiente de su pagador. Y esta gente, al final, está intentando sentar cátedra sobre... Han presionado, se ha hecho un reglamento nuevo en el Congreso. Sí. Y lo que quieren es que les quiten la acreditación a estos porque consideran que molestan. Y son molestos. Y me parece que las ruedas de prensa son especialmente insistentes. Sí. Y me parece que su periodismo no daña al poder tanto como el mero hecho de que tú bucees en cuentas, en documentos públicos o que te filtren documentos privados y tú lo publiques, por supuesto. Pero es que, reitero, su ejercicio no es diferente al que hace la reportera del programa de Cintora. Ellos que critican a Vito Quiles han inventado su Vito Quiles particular. De todos modos, cuando se habla de ellos y se habla de activistas en los medios de comunicación, yo siempre digo, a ver, cuidado. Cuidado porque si empezamos a abrir el abanico de activistas en los medios de comunicación, bueno, pues repasemos currículums y repasemos de dónde viene la gente y en qué sitios ha estado y de dónde ha cobrado. Es que si empezamos a hablar de activistas en los medios de comunicación, cuidado que igual no solamente son Vito Quiles y Bertrand, ¿no? Igual hay más. De otras formas y con otros modos, pero igual hay más. Hombre, y mejor pagados, no tengo ninguna duda. Y les pagamos entre todos. ¿Cómo de beneficioso para el país, para sus ciudadanos, sería que estos estuvieran bien informados de quiénes forman los medios de comunicación, de qué nombres, de qué productoras, de qué amistades, de qué dineros? No lo tengo claro. A ver, en principio es el motivo del, ¿sabes? El Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación lo que faculta es a crear un registro de medios de comunicación para que los ciudadanos tengan claro quiénes son los accionistas de esos medios y de qué fuentes públicas reciben su dinero. Esto tenía un espíritu en principio y es el de las injerencias, tanto rusas como chinas, como también se ha demostrado de Irán. Por cierto, Pablo Iglesias estaba a sueldo de Hispan Televisión, sí, que era la televisión de Irán, y tenía un sentido de vamos a proteger no solamente a los medios de comunicación, a los ligas y media, con un reglamento europeo de medios de comunicación, vamos a proteger el buen periodismo frente a esas injerencias y frente a las plataformas que crean redes sociales, medios falsos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, vamos a facilitar a los ciudadanos a que sepan de quién es cada medio. Porque es verdad, por ejemplo, que en España, a través del aviso legal de los medios, tú tienes acceso al nombre de la empresa y al CIF, y generalmente a quién es el director. Eso lo obliga la Ley de Sociedades de Información, pero no hay más. Es muy difícil, por ejemplo, a veces, para el ciudadano de a pie, acceder a quiénes son los accionistas. Pero claro, como este gobierno emprende una batalla contra los medios de comunicación, ante la que Bruselas guarda un silencio completamente sorprendente, eso lo transformó en vamos a crear un registro contra esos medios de comunicación. Y además, no solamente es que vamos a obligar a que digan qué administración les pone dinero, sino que vamos a sospechar que las administraciones del PP ponen dinero y mantienen a esos medios de comunicación. Y además vamos a establecer porcentajes máximos de inversión a determinados medios de comunicación, porque como evidentemente hay más administraciones actualmente del Partido Popular autonómicas, lo que queremos ahora es lanzar un mensaje de miedo a todas esas administraciones. Se pervirtió el mensaje. Lo que era un reglamento para proteger a los medios de comunicación, es decir, por ejemplo, en Polonia hubo una cosa en la pandemia, una normativa por la cual
se obligó a pagar un impuesto de más a determinados medios de comunicación para hacer frente a los gastos derivados de la crisis del COVID. Eso provocó que muchos medios críticos, los pequeños generalmente, quebraran. Los pequeños medios, al final, es verdad que muchas veces son radicales, pero hay algunos que son independientes que dan buena información. Eso pasó en España. Joder, la gente no se acuerda, por ejemplo, ahora que nos persiguen tanto a los pseudoperiodistas y los pseudomedios, de empresas como el Corte Inglés, de instituciones como Casa Real, apenas se hablaba. A partir de que empezó a surgir el periodismo digital, se empezó a hablar largo y tendido tanto de esas instituciones como de esas empresas, porque eran medios independientes. Y es verdad que hay quien va a punta de pistola a pedir publicidad, pero es verdad que hay periodistas que en el día a día de repente empezaron a leer papeles que los medios tradicionales o no leían o no sacaban por determinadas presiones. Y no se interprete esto como algo negativo para con esos grupos. Cada cual mantiene su negocio como le considera oportuno. Pero se ha infravalorado un periodismo con respecto al anterior y realmente ese periodismo ha hecho... Mira, yo recuerdo... Y me estoy alargando mucho, perdón, soy un coñazo. No, por favor, alárgate todo lo que tú quieras. Cuando el famoso rescate del Grupo Prisa. Yo recuerdo que publiqué, y a mí mi editor, yo he tenido dos buenos editores, que son Jesús y Casimiro, que de verdad les he metido infinidad de problemas, o sea, infinidad de problemas, y nunca me han dicho nada. Y publicamos una información que era cuando se formó el famoso Consejo Empresarial de la Competitividad, en el que estaban representados los principales empresarios de este país, y dijeron, no vamos a cruzar la línea roja de la influencia de los medios de comunicación, y a la segunda reunión la cruzaron. Nosotros lo contamos, que ellos rescataron medios de comunicación, entre ellos Prisa, con cosas como una suscripción de bonos de 100 millones de euros de Telefónica, que vete a saber cuál era el motivo de Telefónica en su día de invertir en Prisa. Y nosotros lo contamos. Ese es el periodismo que ahora se infravalora y se intenta pisotear y se intenta amenazar con determinados registros para imponer evidentemente la autocensura y el miedo. Pero ese periodismo hay que reivindicarlo. Ha hecho cosas que están muy bien, también muy mal, pero también han hecho cosas positivas. Bueno, se han cumplido en el pasado mes de junio, se cumplieron 7 años de la llegada al poder de Pedro Sánchez. ¿Tú dirías que uno de los momentos, digamos, culmen, que recordaremos con el paso de los años, de lo que tiene que ver Sánchez y los efectos en el poder mediático, en el establishment mediático, dirías que es aquel manifiesto, ese manifiesto que hemos comentado antes, el contra el golpismo judicial y mediático que firmaron pues eso, Silvia Enchaurondo, Rosa María Artal, Iñaki Gabilondo, Maruja Torres? ¿Dirías que es un momento culmen de... La cumbre del santismo, cumbre, ¿no? digamos, del periodismo palanganero, ¿no? Puede ser. Puede ser. Es que, a ver, hay tantas, porque nos fijamos en los periodistas, pero... Es que han hecho cosas de verdad. Cuando Iván Redondo empezó con la idea aquella de influir en los influencers, sí, y de repente en la pandemia empezaron a surgir influencers defensores del gobierno de debajo de las piedras, dices, ostras, es que esto es... Pero ya cuando les reclutaron para aquel famoso acto propagandístico de España 2050, y yo no sé si te acuerdas, una gráfica que era memorable, era sí, como una campana tumbada. Sí, sí, sí. Entonces era las expectativas. Esto, si fuera mal el país, estaríamos aquí, en la parte convexa de la campana. Sí. Pero no, nosotros aspiramos a la España feliz y la campanita va a ser así, y llevaron a una influencer para presentar ese acto. Sí. Es que han hecho cosas de propaganda tan absolutamente cutres y escandalosas que no sabría decir cuál es el mayor momento. El momento de mayor infamia periodística es probablemente el manifiesto, porque nos llamaron golpistas. ¿Pero qué golpistas? Si yo soy un tipo que vive en un barrio normal, no me puedo comprar una casa porque soy el típico joven pobre, trabajo de sol a sol, y de hecho yo creo que trabajo tanto porque si saliera a trabajar a las 8 tendría más preguntas que hacerme muy jodidas sobre mi futuro. Menuda mierda de golpista. Menuda mierda de vida y de golpista, claro. Me llama el golpista a mí una persona que está metiéndose 250.000 euros al año de la televisión pública. No, hombre, no, joder, yo soy un pobre hombre, a veces lo hago bien, a veces lo hago mal, y estoy seguro que la mayoría de nosotros tenemos nuestras cuestiones, reitero, con lo complicado que es sobrevivir. Y nos pintaron, nos dibujaron como cucarachas. Bueno, estaba el Tagui Dafe por ahí llamándonos ratas todos los días, poniéndonos motes, sí, y persiguiéndonos. La paguita, decía lo de la paguita. La paguita, y ahora está 70.000 euros al año, ¿no? La paguita la tiene él ahora. Hombre, poco de vergüenza ajena. No sé cómo decirte, es lo más... Es muy desvergonzado, de verdad, firmar un manifiesto en favor de un gobierno cuando eres periodista, sea cual sea, de verdad. Es muy patético, de verdad. O sea, debería quedar proscrito para tu propia profesión ya. Lo que pasa es que esta gente, pues bueno, pues ahora goza de las prebendas del poder y cuando esté en la oposición gozará de esa posición que te da el ser
el contestatario en un momento en el que no gobierna el que a ti te gusta. Y realmente yo me pregunto, pero sí que tú tienes que estar siempre para contar las cosas. Mira, me acuerdo cuando yo escribía antes de Televisión Española mucho y ahora, pero cuando estaba José Antonio Sánchez de presidente de RTV, si no me odiaba, entiendo que estaba a 5 segundos de hacerlo, porque estábamos contando todo lo negativo, la manipulación informativa de entonces, que se ejercía desde el Partido Popular en Televisión Española cada día. Y entonces eras una cosa. Pero después llegó Pedro Sánchez al poder y te encontrabas con una reacción salvaje de la propia profesión en tu contra, lo que antes no hacían. Y dices, pero bueno, entonces ¿para qué estamos? Si es que nosotros tenemos que ser un poco como lobos solitarios. Un tocahuevos para tu jefe y para la sociedad pues un poco útil, digo yo, no sé. No vine aquí para hacer amigos, como diría No, en absoluto. Loquillo. No, yo cuando me vaya de Madrid me iré a Valladolid o donde sea y diré, vale, misión cumplida, mis amigos los tengo aquí, fuera de la profesión. ¿Qué efectos crees que ha tenido y tiene digamos, estos 7 años de poder de Sánchez en los medios de comunicación? A grandes rasgos, ¿qué ha pasado? Ha pasado de todo. De todo. O sea, lo que no se había visto es, de esta forma, un enfrentamiento tan evidente, que se hubiera provocado un enfrentamiento tan evidente de una parte de los compañeros contra otra, sin entender las circunstancias de los atacados. No habíamos visto artículos cuasi científicos, diría yo. Es decir, Sí. De repente citaban estudios en los que se hablaba de... O sea, todo era una especie de... Yo voy a armar una coartada, una madeja, una tela de araña gigantesca por un estudio que habla de los efectos de la desinformación sobre la toma de decisiones del ciudadano normal y corriente. Y la conclusión siempre era la misma. Los culpables son estos, que casualmente no son los que están defendiendo al gobierno cuando un periodista de verdad, que no tiene que defender a ningún gobierno. Desde el punto de vista empresarial, pues hombre, que hayan intentado tomar casi al asalto el control del Grupo Prisa, porque la línea editorial favorable del propio Grupo Prisa parece que veían que les iba a dejar de valer, hombre, tiene su cosa, tiene su aquel, la verdad. Y luego, sobre todo, cuando esta gente se iba reuniendo, cuando llegaron al poder con determinados medios digitales, ellos decían, tenemos que crear el equivalente a OK Diario, pero de izquierda. Y claro, los medios digitales entonces, a algunos se sorprendió. Y no voy a dar nombres, pero que cada uno que lo sabe muy bien, que fue así. Y yo creo que han superado con creces cualquier nivel de adscripción posterior. Hay medios de comunicación que se han convertido en auténticas grupis del gobierno. Y luego ya casos extremos como el Plural, que reitero que cada partido puede tener sus libelos, pero que no puedes llamar medio un libelo de un partido. Sobre el sector, luego la última medida que han hecho es aquella de anunciar, y para mí es la más relevante. Ya no solamente es que duplicaron el gasto, o el presupuesto, mejor dicho, no el gasto, en publicidad institucional que heredaron. Y aprovecharon para ello la pandemia, pero después se ha quedado ese gasto aproximadamente. Sino que la última que han hecho es poner delante la zanahoria y decir, mira, vamos a repartir hasta 123 millones de euros en fondos para digitalizar a los medios que llevan 20 años digitalizados todos. Es decir, la prensa digital, el primer periódico digital nació en 2001, más o menos. Y el Confidencial, ¿no? El Confidencial, sí. ¿Qué vas a digitalizar ahí? Tú lo que quieres es premiar a tus amiguetes, pero dilo así, o sea, vamos a crear una partida con fondos europeos para premiar a la prensa que está hablando bien de mí, ya está. Sobre el país y el país, me refiero al periódico y el Grupo Prisa, el Grupo Prisa que lo has mencionado. Claro, ha habido movimiento del Grupo Prisa en los últimos meses, movimientos que siempre es verdad que no tienen un gran conocimiento de la población, porque también es verdad que la población está lo que está, o sea, día a día sobrevivir a pagar el coche, la hipoteca y el alimento. Sí. Demasiado tienen con lo que tienen. Es que hay que hablar más de eso, porque es que es lo que le interesa a la gente realmente. La pregunta existencial que te haces cuando vas a Mercadona a las 9 de la noche y dices, joder, me tengo que venir corriendo a Mercadona porque acabo de salir de trabajar. Y es que cuando vas está lleno. Eso es lo importante. Ya está, lo que haga Pepa Bueno le da igual a la gente. O sea... No, pero yo creo que sí le interesa a la gente. Si se lo contamos, sí interesa. Sí interesa los movimientos. Joder, tú tienes un seguimiento importante, ¿no? Y tú lo notarás, ¿no? De que ha habido gente que, oye, le interesa saber
digamos, detrás del telón lo que se va viendo, ¿no? Por supuesto que lo primero es lo primero, o sea, lo primero es el alimento, es el día a día, es si puedes irte de vacaciones o te tienes que ir de vacaciones en octubre, porque está más barato. Pero sobre el Grupo Prisa, sobre el País, la cadena SER, bueno, ha habido movimientos, que, como digo, Pepa Bueno la han destituido como directora del País por Jean Martínez Arens. Una de las últimas informaciones, que además contaste tú en el Independiente, era que Orgulian, el presidente de Prisa, digamos que cortaba el último hilo del País con el zapaterismo mediático. Decía, es un proceso de limpieza de la influencia de José Miguel Contreras en el Grupo Prisa. ¿El sanchismo mediático es una continuación del zapaterismo mediático? Es que puede ser exactamente lo mismo. Vamos a ver, yo creo que merece la pena explicar la esencia. Sí. Cuando llegó Zapatero al poder, ellos tenían muy claro algo. Ese discurso del PSOE, derivado de la etapa constitucional hasta entonces, ya no les servía. Identificaban Prisa con el viejo PSOE. Ellos hicieron una cosa que era reconvertir la licencia de Canal Plus para que pudiera emitir en abierto, y fundaron 4. Pero a la vez ellos intentaron conformar su propio grupo de medios de comunicación con empresarios afines. Y ahí estaban José Miguel Contreras y Roures, sobre todo. Ahí fundaron Público, fundaron La Sexta, y recuerdo que Contreras me lo contaba en su día, cuando todavía, supongo que no pensaría, me dijeron otro día que dice, hay uno que te odia, que me odia por ahí, no, yo no odio a nadie, o sea, yo no para que si está, bueno. Ellos se repartieron la última acción a ver quién tenía la mayoría, si Globomedia o Mediapro, cuando formaron La Sexta. Pero ahí estaba Globomedia, ahí estaban los de Televisa, estaban ellos y, bueno, algún pequeño accionista. Y La Sexta se puso al servicio, ahí pusieron de jefe de informativos a Contreras en su día, que venía de la cadena SER, pero ahí eso cambió el discurso. Era otro PSOE, diferente, era el PSOE de Zapatero. Y luego es verdad que yo creo que el PSOE de Zapatero ha tendido hacia otras cuestiones que son especialmente tenebrosas, hacia un populismo que era más propio de la izquierda radical. Pero eso fue como una especie de el giro clave en el discurso que dio ese zapaterismo mediático. Y ahí empezaron a aparecer otras formas de comunicación que eran más agresivas, más insistentes, y luego copiaron fórmulas muy curiosas que luego se llevaron a cabo en Argentina, por cierto, como aquello del fútbol para todos. El fútbol para todos del kirchnerismo, es que eso ya lo tuvimos aquí, cuando declararon la guerra del fútbol a Prisa para emitir el fútbol gratis en La Sexta. Hubo un pleito que duró años, se reclamaban indemnizaciones millonarias, y al final eso lo que derivó es verdad que Mediapro salió más o menos indemne de aquella guerra, pero eso llevó prácticamente la ruina a La Sexta. Ese experimento en un primer momento derivó en él o compra esta cadena A3 Media, Antena 3, para formar A3 Media, o se va a la quiebra. Luego Contreras consiguió quedarse de vicepresidente de A3 Media, genio y figura, o sea, arruinas un canal y te hacen vicepresidente del otro. Y luego yo creo que, a ver, de Sánchez hay una cosa que es especialmente sorprendente, que es muy invasivo. La toma del control de Indra en un primer lugar, sé que eso está al margen de los medios, pero ahí colaboró Gurlian en esa batalla por Indra, por cesar a los consejeros independientes, pero sobre todo posteriormente de Telefónica, y que unas semanas después, unas semanas después de tomar el control de Telefónica, nombra a un tipo que es Carlos Ocaña, que escribió casualmente un libro dedicado exactamente a lo mismo que la tesis de Pedro Sánchez, consejero de Telefónica, y luego le nombran vicepresidente, que unas semanas después de tomar el control de Telefónica, nombre presidente de Telefónica Audiovisual, Sociedad Anónima, a Javier de Paz, que es amigo de Zapatero, sí. Que mira, el día después de ganar las elecciones se fueron a ver la tumba de Pablo Iglesias al cementerio de San Isidro, para decir, al cementerio civil, creo que es el mismo, bueno, no lo tengo muy claro, para decir, bueno, rendimos homenaje al fundador del partido, nosotros dos, que somos uña y carne, y ese tipo es el presidente ahora de Movistar Plus. Pero que una semana después de esto, Contreras metan a el socio con el que Contreras fundó la coproductora, director de ficción, ahí se mueve mucha pasta, de Movistar Plus. Hay una cosa del sanchismo que yo creo que va más allá del zapaterismo, es van con la chorra fuera. Eso yo creo que es, o sea, no tiene ningún complejo. Y si te fijas, la gran conclusión de comunicación del sanchismo,
que es, yo creo, lo que le diferencia a Zapatero es, aquí hay una valla, hay una frontera, esto nunca se ha pasado. Vamos a cruzarla. Se monta un escándalo, se monta la mundial y ellos durante 2 días guardan silencio. Y luego ya empieza el contraataque. Pues no ha pasado nada. Bueno, pues seguimos, ya está. Vamos a nombrar a Álvaro García Ortiz, a Dolores Delgado, luego a Álvaro García Ortiz de fiscal general del Estado. Qué escándalo terrible, menuda injerencia. Vamos a hacer una ley de amnistía. La Constitución como un chicle. Me imputan a 2 secretarios de organización del partido. Pues sí, la verdad es un escándalo. Y a ver, llegué aquí porque Gürtel, bla, bla, bla. Pero vamos a esperar un par de días. Y ya está, lo superan. Y ellos después hacen el contraataque. Y el contraataque son unos auténticos genios. Ven que el españolito tolera. Y como tolera, pues venga, anchas Castilla. Hablando de amnistía, en Telefónica también han, digamos, fichado al hijo de Conde a uno de los hijos de Conde Pumpido. Sí. Que no sé qué experiencia tiene en esas empresas, creo que no tiene mucha, porque es jovencito. No sé si es de mi edad, o no, no sé, que era 20 y pocos años, ¿no? Ha viajado mucho por el mundo, ¿no? Sí. Estados Unidos. Afortunado el que puede, sí. Otros no. Bueno, se lo ha ganado. A ver, la meritocracia, si le ha ido bien al chico, pues oye. Otros no podemos. Sobre Radio Televisión Española, y además sobre los últimos fichajes, pues hemos visto a Cintora, a Javier Ruiz, hemos visto el intento de convertir un Sálvame recauchutado en servicio público. La audiencia dijo, no quiero ver esto, y bueno, lo cancelaron. Hemos visto la llegada de Buenafuente. ¿Cómo valoras la etapa al frente de la corporación de José Pablo López, que ya estuvo, creo que 2 años antes, del 22 al 24, como director de contenidos generales de Radio y Televisión Española? ¿Tú te acuerdas de la película de Requiem por un sueño? Sí. Estaban los yonkis. La película es dura, ¿eh? Es dura. Muy dura, ¿eh? ¿Pero quién estaba más loco? ¿Los yonkis o la madre? La madre. ¿Y por qué? La televisión... Yo creo que en Televisión Española deberían empezar a plantearse que a lo mejor hay señores y señoras a los que están volviendo locos con esos contenidos. Es decir, porque los están... yo no sé si el infoentretenimiento genera adicción. Yo intuyo que en un principio sí, porque con esto de tener con esas pequeñitas descargas de adrenalina de a la vuelta de la publicidad o en el siguiente bloque te vamos a contar otro escándalo, intuyo que genera cierta expectación. A mí me genera como cierta atracción fatal por las mañanas. Cuando tengo un rato que estoy en casa a la hora de la comida, digo, voy a poner aquí a Javier Ruiz a ver qué cuenta. Y de repente aparece Sara Santolaya, desgañitándose. Terrible. Es un personaje perfecto de comedia. Es un personaje que en Requiem por un sueño hubiera pegado. Es decir, si hubieran descrito al tertuliano, hubieran puesto a Sara Santolaya ahí. Es decir, y yo creo que hay un punto que José Pablo López, cuando se meta en la cama todos los días, tendría que ver, a lo mejor hay alguien al que has pervertido completamente el concepto de la realidad con los contenidos que están dando tus periodistas contratados en esos programas. Pero fíjate cómo han sido. Como una parte de esos contenidos no los pueden hacer por mandato marco, los servicios informativos, el mandato marco es la norma que regula lo que tiene, los objetivos que tiene que cumplir Televisión Española. Dicen, ojo, los servicios informativos, esos programas los tenemos que hacer aquí dentro, no los podemos subcontratar. Se inventaron la excusa del infoentretenimiento, programas de productoras, y ahí, bueno, pues un poco más laxa la cuestión. Entonces, claro, el otro día, la juez Viedma, que es la que está juzgando al hermano de Pedro Sánchez, acude a una manifestación de Vox. Y no era una manifestación de Vox, era una manifestación a la que había ido una persona de Vox de Badajoz, creo que era. Entonces, claro, yo pensaba, digo, esto me da una idea buenísima. La próxima vez que yo quiera desacreditar una manifestación, no sé, ¿a quién mandamos? A Torbe, es decir, se manifiesta con Torbe por algo, o a alguna persona que sea especialmente despreciable. Podría ser, perfectamente. Dicen, Ayuso ya no va a poder salir a la calle porque en un acto público ha recibido abucheos. Y te lo cuenta Javier Ruiz, se pone el dedo aquí siempre para hablar. Y vamos a ver las imágenes, y ves que hay una señora gritando. Si hay una señora gritando, no es que no pueda salir a la calle, es que hay una señora que está gritando ahí. Y te pongo el otro ejemplo. El ejemplo contrario. Yo escribí un artículo y me pusieron a parir. Lo de la derechita punky, que son muy punkis también, me pusieron a parir. Porque dije que lo del que te vote chapote era patético, que no era un eslogan de campaña. Y que al final lo que iba a hacer era iba a movilizar más voto entre los desencantados de la izquierda que entre los convencidos de la derechita punky.
es un tipo gritando. Eso no significa nada. No significa que haya una campaña o un clamor popular contra eso. Pero ellos lo intentan transmitir así. Y en televisión española está pasando eso. Anécdotas que les sirven en un momento determinado para imponer su discurso, el famoso relato, el puto relato, todo el rato hablando del relato, ellos los cuelan. Y esos programas de infoentretenimiento son como su subterfugio, el vacío legal de aquí lo podemos contar. Pues venga, llama a Sara Santolaya para que nos lo cuente. Yo a veces tengo que es una sensación, como tú dices, casi voy a decir de Requiem por un sueño, si no han visto la película, tengan cuidado con verla, porque hay cosas que son demasiado desagradables. Sí. Pero la película es dura, pero bueno, maravillosa. O sea, muy, muy bien hecha. Pero yo a veces tengo, más que por Requiem por un sueño, a veces tengo la sensación de Goodbye Lenin. También. O sea, es como, sabes que hay una realidad y después hay determinada gente que la realidad le modifica de un modo que dices, si solamente siguiera esto, solamente leyera esto, conocería una realidad cuanto menos adulterada. Al final, una cosa que sí conocemos los periodistas, que a lo mejor la gente, pues, como digo, tiene sus cosas y no tiene por qué conocer, es el escaletado de temas. Claro, si tú en un programa le dedicas, programa que lo peor que yo llevo no es el programa en sí, lo peor que yo llevo es el señalamiento. Y yo soy periodista frente a vosotros que no lo sois. Yo soy buen periodista y tú no lo eres. Tú eres claro. Pseudomedio. Perfecto. Si tú hicieras lo que quieras, pero no vayas con el dedito señalando a los demás. Porque si tú en un programa en el que tú defiendes el periodismo digno, la verdad contra los bulos, vamos a desmentir todo, aquí no queda ni un ápice de mentira, y en un programa en el que un día declara una información de Ábalos, y tú a Ábalos le dedicas 2 minutos y le dedicas 15 minutos a Mario Vaquerizo, que por cierto creo que fue porque cosas que dijo aquí. Bueno, eso fue el primer programa. Programa. Si tú le dedicas 15 minutos a Mario Vaquerizo, oye, perdóname, no estás mintiendo. O sea, sí, has dado lo de Ábalos y has dado lo de Vaquerizo. Lo que pasa es que lo de Vaquerizo lo has puesto en primera plana y lo de Ábalos lo has dado en una esquina. Bueno, me parece perfecto, que pueden hacer lo que quieran, pero que no vengan después con el dedito aleccionador de los buenos, los malos, los grandes periodistas. Bueno, además, Cintora hizo una cosa. Se pasó 3 años o 4 años hablando de que no le contrataban por una cuestión política y que estaba vetado. Eso le encantaba a Podemos. De hecho, yo creo que en entrevistas que le hicieron en el medio de Pablo Iglesias era como, aquí viene nuestro periodista, pero nuestro periodista porque está vetado en los grandes grupos. Y hablaban de las conspiraciones de Ferreras y demás. Y ya citaban a Villarejo. Y ya de repente, pues claro, la cloaca. Es que todo lo unen. Y además de una forma bastante desordenada. Pues querido Jesús, si luego llegas a la televisión pública y eres así de parcial, yo creo que es más parcial de lo que le piden, incluso, en plan de hacer empleado del mes. Es que claro, te van a asociar a esa corriente, esa vertiente. Y si tú señalas a los periodistas que tú consideras que no están cerca de esa vertiente, porque consideras que esos son los que no están haciendo buen periodismo, es que está siendo absolutamente deshonesto. Está haciendo otra cosa, pero no lo voy a decir, aunque te encantaría. Pero en esa situación estamos. O sea, todas las mañanas hacía un ejercicio muy curioso. Bueno, a veces no, pero bueno. Y veía el Twitter de Óscar Puente. Y aquí en esta casa os ponía un mote, que era de ojete. Sí. Y eso lo copiaba Idafe. Idafe, que está trabajando en Moncloa, con los Bernabé y compañía. Se dedicaban, de verdad, una cosa es desacreditar, estar en contra de una información, a insultar, a llamar ratas, cucarachas. Yo recuerdo que el ejemplo de la radio de las 1000 colinas lo pusieron infinidad de veces hace unos años. Y ellos se han dedicado, porque el gobierno le convenía, a lanzar esos mensajes contra periodistas, y aparte que no te estoy hablando de periodistas de un medio de ultra, de estos que apesta eso, que te habla de, no sé, de libros de Ramiro Ledesma, o no. Te estoy hablando de que se metían con El Mundo, con El Confidencial, medios que realmente son, en realidad, tienen un toque, son medios de derecha, pero son de derecha moderada. Es que nada les valía, porque en realidad los que han ido girando hacia una posición extremista, radical, son ellos. Y ha habido una cacería absolutamente sorprendente. Yo recuerdo, fui uno de los pocos españoles que se leyó el segundo libro de Pedro Sánchez, Tierra Firme. Y él hablaba de la enorme desproporción que había en las televisiones
en las tertulias con respecto a los tertulianos de la derecha. Él habla de la derecha. Y los tertulianos que estaban, digamos, del lado del gobierno progresista. Era como, pero tú me tomas por su normal. O sea, es que está tomando por tonto al lector, porque eso no es verdad. Pero y aunque fuera verdad, ¿qué hace un presidente del gobierno haciendo ese análisis tan simple de lo que tienen que ser los medios de comunicación y las tertulias? Tú tienes que transmitir tu mensaje y a partir de ahí los periodistas lo tienen que interpretar. Y lo demás ya lo pagas con propaganda. Pero después hay una cosa enloquecida, me parece a mí, que es poco menos que tildar, ¿no?, de fascismo, no sé, a Pablo Motos. Tengo la intuición de que Pablo Motos ha votado, y no una sola vez, varias veces al Partido Socialista. Esto no me lo va a decir Pablo Motos, ni no tiene por qué decir, por supuesto. Yo creo que en su vida ha votado más al PSOE que al PP. Y ahora me intentan vender que Pablo Motos es poco menos que fascismo, porque en una tertulia con Tamara Falcó critican al gobierno. Ok, perfecto, ¿y? Te voy a decir una cosa que seguro que te ha pasado. ¿A que tú has tenido que dar explicaciones a tus amigos por trabajar en un medio de comunicación que asocian a esa fachosfera? Fíjate que uno de mis mejores amigos trabaja en público. Y otro amigo mío trabajaba en Todo es mentira. Y le dijeron a ese amigo... Un amigo de Ábalos. Claro. Sí, le dijeron a ese amigo mío que trabajaba en Todo es mentira, le dijeron, es amigo mío. ¿Ah, sí? ¿Y cómo que eres amigo? ¿Cómo que eres amigo? Claro. Bueno, ni que yo fuera aquí, ni que fuéramos aquí seres extraños. Yo defiendo esa idea, de que tengo amigos que trabajan en público, o trabajaban en Todo es mentira, o trabajan en el Punto Avui. A mí qué cojones me importa, con perdón, que trabajen donde quieran. Si es que lo bonito de la vida es esto, que podamos discutir y decir, pues yo tengo esta idea, pues a mí me parece esto, y además nos reímos y nos cachondeamos, pues tú hablas de Ayuso y yo hablo de Sánchez, ¿no? Es que me da lo mismo. No, pero y sobre todo... Esa es la idea que yo quiero defender. Ahora que sí, por supuesto que hay gente que dice, pues anda que vosotros... Sí, claro. El verano pasado escribí un artículo de Rorro. La chica esta que hace cocinada para su novio, porque le habían montado una campaña que en realidad digo, yo no tengo ni idea de cómo es esta chica, quién hace, digo, pero yo los vídeos que he visto es una chica que hace recetas de cocina. Y aparte se ve que le gusta, pues lo típico, yo creo que es la excusa para ganar dinero, para que le diga a Thermomix, pues oye, mira, te meto dinero para que en vez de hacerlo en esta máquina lo hagas en mi Thermomix la receta. Es muy inteligente esa estrategia. Le pusieron a parir. Representaba a la mujer tradicional, la trad wife, que es una que sabía el movimiento MAGA, intentaba, bueno, hablaban de Steve Bannon, que yo no sé si Rorro conocía a Steve Bannon, pero bueno. Y yo escribí un artículo y dije, pero ¿qué campaña es esta? Deja a la chica que haga lo que le dé la gana. Pero si quiere tener ese modelo, déjala. No sé, como respeto a quien quiera hacer exactamente lo contrario. El respeto. Y claro, yo recuerdo que le escribí una persona que yo conozco, un amigo. Y le dijo, oye, ¿cómo ha cambiado Rubén, no? Y el otro le debió responder, sí, desde hace un tiempo. Y ya los vi un tiempo después y me decían, ¿cómo te has vuelto? Digo, ¿cómo me he vuelto? ¿Qué? Yo vengo de un barrio humilde, de familia pobre, y no he sido radical en nada, absolutamente en nada. Me dan asco los radicales. Los extremos me parece una cosa completamente innecesaria. Creo que hay que tener cierta racionalidad a la hora de tomar decisiones. Pero claro, como estábamos en el centro de la campaña, fui a una manifestación, una señora me dice, ¿en qué periódico trabajas? Digo, pues mire, en Independiente. Dice, ¿y por qué lanzáis bulos? Digo, ¿pero qué bulos lanzo yo, señora? Digo, ¿cómo? ¿Usted sabe cómo me llamo? ¿Usted sabe quién soy? Dice, no, es que la fachosfera, tal... Y hemos tenido que dar explicaciones porque nos han metido dentro de esa campaña, nos han llamado ultras. ¿Pero qué ultra soy yo? Nunca jamás he sido ultra en nada, de verdad. Y ese es el efecto de esta campaña. ¿Qué ha cambiado el sanchismo con respecto al zapaterismo? Que nos han etiquetado como auténticos zumbados, siendo gente completamente normal y escribiendo cosas realmente normales, porque ellos han hecho un camino largo hacia un extremo. Sobre una palabra que está de moda, los bulos. Que después hay otra cosa que a mí ya no es que me cabre, porque bueno, pues entiendo que es mecanismo normal de periodismo de hoy en día, que es, vamos a coger un vídeo de Aitana cantando El cara al sol y vamos a hacer un minuto de televisión para decir que es mentira. Bueno, sí, pues vale, pero es que ya todo el mundo sabe que es mentira. Bueno, vale, 4 zumbados creen que es verdad. Bueno, entonces lo que hacen con los bulos es un método nuevo, que a mí me parece fascinante, que es, vamos a darle publicidad a un bulo que nadie ha leído, que nadie ha visto, o que la gente que ha leído sabe que es mentira, pero vamos a darle publicidad para desmentirlo. Bueno, pues bueno, es como, nos vamos a ir a una reunión de falangistas que ganan 4 gatos, va a ir un programa de televisión española ahí,
y entonces le damos publicidad. Es un método nuevo para meterle eso. Pero bueno, sobre los bulos, que me lío. Ese te impactó, el primer programa de Cintura, ¿eh? Me pareció tremendo, sí. Es que me pareció... Yo lo sigo. Yo intento estar al tanto de lo que hacen, sobre todo, pues eso, compañeros, periodistas, medios. Sí. Pues me parece interesante decir, joder, es que a mí me han enseñado que... Bueno, a mí me han enseñado, y yo, mi criterio, creo que si hay, no sé, hay una reunión de 4 neonazis en la esquina, creo que es más beneficioso para ellos que yo vaya con una cámara y les grabe, porque les das publicidad a 4 neonazis. Lo mismo que con 4 franquistas. Si son 4 abuelos franquistas que están en una reunión, fatal, en fin, condenable, lo que tú quieras. Pero si tú estos de Hogar Social Madrid vinieron a mi barrio, hicieron las suyas, de repartimos comida, pero solamente a españoles, bla, bla. Bueno, hubo un escándalo increíble con eso. Como nadie les hacía ni puñetero caso, se fueron, fracasaron, pero claro, ya estaba la campaña lanzada y me alegro que fracasaran. ¿Vale? Sí. Sobre los bulos, digo, ¿qué te parece este uso de los bulos? ¿El uso de la palabra bulo? ¿El uso de que el gobierno le interesa hablar de bulos? Pues mira, vamos a dar un enfoque diferente. Mi madre abre Google Chrome, ¿vale? Y aparece Google Discover. Sí. ¿Cuántos bulos hay en Google Discover? ¿Cuántos bulos de la reina Leticia hay en Google Discover cada día? Titulares exagerados, titulares manipulados para entrar en Google Discover precisamente. O titulares que se desmienten después en la noticia. O trolas completamente. Yo lo digo porque se pone mucho el foco sobre los pequeños editores, pero y sobre Google, porque Google evidentemente prioriza esos titulares porque son de clic fácil, y eso lo que hace es que genera más dinero a través de su sistema publicitario. ¿Por qué nadie señala a Google? Google es el gran editor mediático actualmente. De Google dependemos todos. Y evidentemente sobre las decisiones editoriales son absolutamente opacos, como con cualquier cambio de algoritmo. Y de esto nadie habla. ¿Por qué nadie habla? ¿Por qué? Porque Google es el gran editor. Y de Google vive mucha gente. Pero es mucho más culpable de que la gente se crea los bulos, de que tu madre o la mía nos llamen para decir, oye, ¿es verdad que se divorcia el rey? Porque lo han leído, es que lo han leído ahí, y eso está en Google. Y evidentemente hay un majadero en un medio de comunicación que lo ha publicado el típico titular distorsionado, que luego se desmiente la noticia. Pero eso es clave. Se ha señalado a los pequeños editores y no a la burda utilización del clickbait del gran editor de medios de comunicación sin el cual ninguno podríamos sobrevivir. Sobre actualidad. Como aquí defendemos la verdad absoluta, no dejamos escapar ni un bulo. Hay que ponerse así como en tono... Siempre dejo el parche. Siempre hay como en tono, sí, ¿no? En tono de no vamos a dejar escapar ni un bulo, bulos fuera, tal. Bueno, que como no mentimos, estamos grabando esto un lunes, vamos a ver, se va a emitir un viernes. Ya me pasó esto con Lupe Sánchez, que vino una entrevista, la grabamos un lunes, y creo que era el escándalo del fiscal general imputado. Y dije, bueno, vamos a decir que lo grabamos un lunes porque esto se emite un viernes por si pasa algo. Claro, yo como soy estúpido, por si pasa algo. Bueno, ese mismo jueves salió un informe de la UCO con el nombre de Santos Cerdán repetido unas cuantas ocasiones y después salió el presidente a decir perdón con cara de pucheritos y demás. Pero perdón por lo de la chica, la Carlota y demás, ¿no? No, perdón por confiar en general, ¿no? Perdón en general por confiar en Santos Cerdán. Bueno, 2 de 2. Bueno, la noticia de esta semana, a la espera de que cambie algo en estos próximos días hasta que se emita esta entrevista en el purgatorio, es que Santos Cerdán a la trena, o sea, a la prisión. Creo que la fiscalía pedía la prisión, pues el juez ha dicho, venga, vale, pues a la cárcel. ¿Qué te parece? A lo mejor es un bulo todo. Bueno, no me refiero, o sea, que es que Santos Cerdán ha dicho que no se reconocen las grabaciones, ¿no? Sí. Incluso había alguno que había publicado que a lo mejor habían estado manipulados por los servicios secretos de Israel, ¿no? Yo esto lo he leído las últimas semanas. Uh-huh. A ver, te pones a analizar la trama de comisiones que presuntamente se montaron. El famoso papel es que él negó que fuera titular del 45% de las acciones de Servinavar, la empresa del norte de Navarra, cuando hay un papel firmado que le transferían esas acciones. Entonces entiendo que habrá una parte de los medios de comunicación que en el periodo entre el lunes que grabamos la entrevista y el día que se publique se empeñarán en intentar apagar el fuego con respecto a Cerdán, o incluso en lo que dijeron desde un primer momento, en alabar la rapidez con la que... ¿Quién dijo esto? No me acuerdo, era muy bueno. Bueno, Pepe Álvarez dijo...
hay que alabar de Pedro Sánchez que viene perimetrado la corrupción del partido, como a partir de ahí ya está. Cerdán purgado, Cerdán a la cárcel, seguimos adelante, ya está, no está, esto es una cosa de él, ¿qué vamos a saber nosotros? O sea, cuando dicen el PSOE siempre actúa con rapidez contra la corrupción. Bueno, con rigor. A ver, el PSOE, la UCO, en todo caso, ya después el PSOE pues, se ha enterado por la UCO, pero el PSOE por sí mismo no ha detectado nada. Claro. De hecho, en la última... ¿Quién iba a saber? En la última, con el último congreso del PSOE, que además fue donde ahora se está celebrando el congreso de la ONU, en el Fibes de Sevilla, Santos Cerdán, decían los medios, no va a salir como segunda mano de ¿Hay alguna Sánchez. relación entre el PSOE y la ONU, más allá de... Y de repente dijeron, pues Cerdán, dijo Sánchez, sí, es Cerdán. Y sigue hasta hace unos días, y ahora en prisión. ¿Tú qué, más o menos... Y sí, más o menos. Has leído mucho, has informado mucho, estás informando mucho sobre el caso, es que ya no sé cómo llamarlo, porque es que hay varias derivadas. El caso PSOE, ¿no? Claro, es que un caso, primero era el caso Goldo, después el caso Ábalos, ahora el caso Cerdán, después el caso de hidrocarburos. Bueno, vamos a decir, el caso que afecta al PSOE y que afecta sobre todo digamos, al Peugeot. Qué mala publicidad para la marca en España, ¿eh? ¿Quién iba, de verdad? Qué mala publicidad para la marca. ¿Quién iba a pensar que...? En España, bueno, o sea... El triángulo de las... Triángulo mágico. De las Bermudas. Goldo, Ábalos, Cerdán y bueno... De todo lo que has informado y todo lo que has leído, ¿qué es lo que te parece más escandaloso? ¿Qué es lo que te parece más peligroso para el gobierno de cara al futuro, o futuro inmediato, a un futuro más o menos cercano? A ver, es verdad que la mejor mampara que ha existido en la historia, hecha de un material incluso desconocido, es la que separaba a Pedro Sánchez del Peugeot de los otros tres, porque él no sabía nada, o sea, el gran cortafuegos. Sí. A mí lo que más me sorprende de todo, por decir alguna cosa, es el tema de los hidrocarburos y la figura de Víctor de Aldama. Es decir, todavía no sabemos exactamente hasta dónde llegó Víctor de Aldama. Sí sabemos, por ejemplo, que la UCO encontró en uno de esos informes que él ayudó a Delcy Rodríguez a mover no sé cuántas decenas de barras de oro desde Caracas hasta Moscú, pasando por Zambia. Sí que sabemos que montaron una red de empresas en España, de pymes en principio, y que ahí se movía una serie de capital mientras hacían el famoso presunto fraude de los hidrocarburos. Sí que sabemos que lo publicasteis vosotros en The Objective, que el tal Alejandro Halbin, que es un tipo que de repente está viviendo en Dubái, sí, prófugo, hablaba en una conversación de comprar crudo a 30 euros o 30 dólares en Venezuela, burlar a través de diferente refinado en diferentes puertos las sanciones que tiene el crudo de Venezuela internacionales para venderla a partir de ahí a 100 euros después de haber dificultado la trazabilidad de cada barril. Ostras, eso requiere cierta organización y eso requiere un índice de corrupción y de perfeccionamiento del sistema trucho, que es alucinante. Todo esto que empezó con las mascarillas y los famosos contratos de mascarillas puede traer unas derivadas internacionales. Yo no sé hasta qué punto lo que pueden implicar a ambos lados del Atlántico, pero que se aprecie cierta connivencia, España, República Dominicana, Venezuela, México. Ostras, que estamos hablando de algo que creo que va mucho más allá del despacho de Santos Cerdán. Por eso me extraña mucho que Pedro Sánchez no esté al corriente de todo eso. Lo veremos en el futuro. Y me extrañaría mucho que haya gente en su partido que presuntamente haya repartido y él no supera nada. Ya la última, pero es curioso porque un nombre que siempre, a veces aparece, aunque siempre está ahí, es decir, siempre está ahí, digo, como motivador del partido, es José Luis Rodríguez Zapatero, al que creo que Víctor de Aldama, que en un principio el gobierno siempre hablaba de él como una especie de pequeño Nicolás, sí. O sea, de mentiroso. Bueno, no quiero decir que todo lo que diga sea verdad, pero que ha dicho cosas que han motivado que al final el juez diga a la UCO, oye, investigadme esto, y la UCO haya encontrado ciertas cosas. Creo que eso no lo pueden negar ni los más cafeteros del lugar. Claro, Víctor de Aldama ha nombrado a Zapatero, y nombró a Zapatero como un viaje que habían hecho en un charter, en un avión, Venezuela, el petróleo, ¿Qué personaje Zapatero? Bueno, vamos a citar lo que sí que sabemos. Zapatero tiene una relación probada a través de diferentes viajes y de un lobby en Madrid con el régimen chino.
España ha sido especialmente tolerante a algo que países de la OTAN y de la UE se comprometieron a no serlo, que es con el aterrizaje de Huawei o la penetración de Huawei, no en las redes, pero en este caso la penetración tecnológica. Dentro de la empresa que tienen las hijas de Zapatero, Huawei figuraba como uno de sus clientes. La pareja del ministro Álvarez fue vicepresidenta de Huawei España. Y después, en una decisión que tampoco es para nada preocupante, le nombraron consejera de Hispasat, que no solamente tiene interés en telecomunicaciones, sino también militar. Y mientras tanto, como no quiere la cosa, Acento, en la que el consejero delegado es Pepe Blanco, Sí. tenía como trabajador a Antonio Hernando, y no tuvieron otra idea fantástica, porque Acento hacía lobby por Huawei en Bruselas. Y Antonio Hernando estaba en la empresa. Y ahora Antonio Hernando es secretario de Estado de Telecomunicaciones. Esto es lo que sabemos, estos son nexos. Luego ya a partir de ahí podemos hablar de que Zapatero ha reconocido que Delcy Rodríguez es su amiga, que Zapatero está de representante del Grupo de Puebla, que a las elecciones de Venezuela va evidentemente siempre a defender a Nicolás Maduro y que cuando participó en la negociación entre Maduro y la oposición en República Dominicana terminó actuando de parte de Delcy Rodríguez y su hermano. Todo eso lo sabemos y a partir de ahí habrá cosas que se tendrán que saber si se tienen que saber, pero eso ya solamente me resulta absolutamente escandaloso. Ese es Zapatero. Solamente el relato de los hechos. De lo confirmado, probado. Como pseudoperiodista, simplemente relatado hechos que se saben. Ya está. A veces no hay que ir ni a causas judiciales, ni a solamente el relato de los hechos. Hay veces que podría tener cierto resquemor. O que... ¿No estuviste en.? No, creo que te vi en la presentación del libro de Zapatero del último en Espacio Oeste, Mariano O'Donnell. No me llegó la invitación. Él quiere ser Nobel de la Paz. Impresionante discurso. La paz, la bondad, el infinito. Siempre cita a Borges, o sea, de verdad. Sí. Es curioso porque siempre se dice de Felipe González, y ahora más todavía, algunos dicen, debería cuidar sus palabras, debería medir sus palabras, porque es un expresidente del gobierno, ha sido un cargo fundamental en el PSOE, fue el que refundó el PSOE después de la dictadura. Y además, nunca jamás se dice Zapatero debería medir sus palabras, Zapatero debería medir sus amistades. Eso jamás se dice. No, que va. Siempre se dice de Felipe González, ¿no? A mí cuando lo escucho hablar así en términos, porque se ve que el tío es listo, pero tiene ciertas carencias en algunas cuestiones. Entonces, cuando se pone a hablar en tono metafórico, en tono abstracto, ahí me recuerda a determinadas, por ejemplo, una antigua Miss España que le preguntaron por Vargas Llosa y dijo, pues soy una gran admiradora, pero no he tenido la oportunidad de leer nada suyo. Es un poco como la Macedonia de conceptos, la mezcla de conceptos. Zapatero lo suelta y no se da cuenta de lo absolutamente superficial y ridículo que es ese discurso que considera que es como efectista o no lo sé, pero yo cuando lo escuchaba hablar decía, ¿pero a dónde quiere llegar este señor? Por cierto, en la presentación del libro estaba la antigua responsable de opinión del diario El País. Es que... ¿Qué quieres que te diga, Carlos? Nos vamos ya, pero antes de cerrar, ya que estamos en temporada estival, o sea, en temporada veraniega, dime un libro, una película, un viaje para la gente que nos vea, que nos oiga, que nos lea, que pueden hacer este verano o que pueden hacer a lo mejor el viaje, el libro, la película, verla en otro momento, pero venga, diga. Mira, te digo los últimos que además me he releído. Me preguntó una persona por plataforma de Houellebecq y no me acordaba ni del nombre, porque lo había leído hace 3 años, me lo he leído este fin de semana. ¿Pero recomiendas plataforma? ¿Plataforma? Sí. Y la trilogía de la lucha por la vida está bien un poco para medir realmente lo que era Madrid. Es que realmente siempre ha sido un país descapitalizado, España. Y me parece que merece la pena ahora que estamos en esa fase de decadencia muchas veces no reconocida, leerlo, porque creo que nos empezamos a reconocer en determinados usos y costumbres del pasado. Una película... Es que yo soy muy pesado, las veo 1.000.000 de veces. El otro día recomendaba Scarface por el mero hecho que creo que Pedro Sánchez está ya en la fase de disparar con la metralleta. Veo una vez al año El apartamento, veo una vez al año 12 hombres sin piedad, veo una vez al año El tercer hombre. Pero es que no quiero ser pedante con esas cosas. Pues un viaje ¿a dónde? ¿A Valladolid? Hombre, claro.
Es una buena pregunta. ¿Dónde recomendaría un viaje para qué? Para verano sí puede ser. Si la gente, Para este verano. La gente nos ve y dice, No, hombre, voy a Valladolid en verano, la verdad, no es la no. ciudad. Aparte, han prohibido bañarse en el río, porque tenemos playa en Valladolid. Han prohibido bañarse porque hay una bacteria bastante chunga y te puede dar algo mal. Pues no se bañen en Valladolid. Entonces. Pero bueno, recomiendo para después de verano, por lo menos. Septiembre, que hay fiestas allí. Septiembre, vale. Unos pinchos. Bueno, en fin. ¿Tú vivías en Valladolid cuando Óscar Puente era alcalde o no? No, yo dije que era buen alcalde y me pusieron a parir, me dijeron, Bueno, porque tú no vives ahí. Igual fue buen alcalde, joder. Yo creo que lo fue. Yo no Lo que pasa es que ministro es una cosa tétrica y abominable. Rubén Arranz, de Valladolid, para bien. Y periodista en El Independiente. Y en B1 también lo podemos ver con Jano y con tu propio programa en B1. Todo para mal. Los viernes sale, ¿no? El programa, ¿no? Efectivamente. Gracias, Rubén. Gracias, Carlos. Cuídate. Encantado.